Domingo 1 de junio. Iniciamos un nuevo mes y celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor. 40 días después de la resurrección, el Señor sube al cielo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué tareas nos encomienda el Señor? ¿Qué promesa a su vez nos ha hecho? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de este hecho, diciendo que Jesús se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ya Jesús les había dicho que se iba al Padre, que se iba a prepararles un lugar. Y en estos 40 días, entre su resurrección y la ascensión, Jesús pretende hacer síntesis de todo lo que durante 3 años les había enseñado. ¿Y qué les dijo él? El reino de Dios está en medio de ellos. El reino de Dios ha llegado. Y ese reino de Dios tiene un nombre: Jesús. Por eso, imaginemos cómo fue una experiencia mística de estar con aquel que lo habían visto muerto y que ahora lo escuchaban, compartían con él. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles de hoy que una vez que comían juntos, el resucitado, el vivo, el que les llegó a decir: yo no soy un fantasma, denme de comer, compartía con ellos la mesa. Y ellos, seguramente extasiados, estaban absorbiendo, digiriendo su palabra, su mensaje, alabando y bendiciendo a Dios por lo que estaban viviendo. Seguramente también perplejos ante lo que Jesús les decía. Y por eso ellos no alcanzan a entender la pregunta que le hacen a Jesús. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Jesús les dirá: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Y para poder entender todo lo que Él les estaba diciendo, en este mismo contexto les hace una promesa, les hace un regalo. Ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. Seguramente en estos días en los que estamos siendo testigos del inicio del pontificado del Papa León XIV, hemos escuchado muchas veces la palabra misión. Debemos ser misioneros, debemos ser testigos a partir de la forma como vivimos el ministerio, el bautismo, los dones y carismas que el Señor a cada uno da. Y dense cuenta cómo ese testimonio es universal. Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. La iglesia tiene un nuevo nombre que es misión. Y hoy, con la ascensión del Señor, se ratifica esa tarea
que se nos encomienda. Debemos ser verdaderos discípulos, misioneros, testigos del Señor. Y debe ser pronto. El texto de la ascensión es muy bello, es gráfico en la forma como San Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos describe. Dice el texto: dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? La religión no permite la pasividad. Los tiempos que estamos viviendo son muy complejos y nosotros, evangelizadores, pastores, presbíteros, diáconos, laicos, no podemos quedarnos plantados en la tierra, en un lugar, ni encerrados en nosotros mismos de una manera egoísta. Tenemos que ser ágiles. El Señor subió al cielo y ya nos dio una misión. Aquí lo acabamos de escuchar hace un momento. Anunciar por la fuerza del Espíritu el Evangelio hasta el confín de la tierra. No se admite pasividad en el anuncio del Evangelio. Tenemos que ser creativos, echados para adelante, por así decirlo. Y por eso hay otro detalle que lo encontramos ya, es en el Evangelio propiamente de Lucas, que también se proclamó hoy. Por un lado dirá que en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. San Lucas, en este capítulo 24, nos pone a pensar también en el corazón de la evangelización. Se evangeliza para que todos se conviertan. La evangelización debe llevar a muchos a volver a Dios o a encontrarse con el Señor. Son dos realidades. Volver a Dios es para el cristiano que se ha dejado de dormilar en su fe y que es necesario que vuelva a la casa paterna. O de aquellos que, no conociendo al Señor, se dejan encontrar por Él. Convertirse, redireccionar el camino, es la tarea. Pero hay el detalle que coincide con el relato de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, Lucas es el mismo autor de los libros. Como después de subir al cielo, que es el detalle común, aquí agrega Lucas algo importante. Ellos se postraron ante él, o sea, adoraron ese misterio del Maestro, del Mesías, del Hijo de Dios, que sube al cielo. Se postran en adoración. Reconocen que eso solo es de Dios. Es un misterio insondable que solo desde la fe puede entenderse. Y se maravillan, y se ponen de rodillas, y lo adoran. Y después, cuando la nube lo cubre, dice el texto, y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban en el templo bendiciendo a Dios en la espera del Espíritu Santo prometido. Y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Ya el Señor les había dicho que su tristeza se volvería en alegría. Y ya ellos están experimentando que esa palabra del Señor es cierta, se cumple. Y por eso el Papa Francisco decía algo que es muy importante y que tiene que ser una característica de nosotros los cristianos: la alegría. Tenemos que ser cristianos alegres, que nada nos arrebate la alegría de la fe,
la alegría de la esperanza, la alegría del amor, la alegría de sentirnos amados, queridos y enviados por Dios. Desde hace muchos años se celebra en este día la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Pues es que aquí se entiende el por qué los papas han querido poner en este día esta conmemoración. Porque nos envía a que seamos comunicadores del reino, testigos de su amor. Mártires significa testigos de una fe por la cual nosotros vivimos felices. Finalmente, otra aproximación que nos regala la palabra de Dios en la solemnidad de la Ascensión es como el Señor sube a prepararnos un lugar. Hay un anhelo que no puede faltar nunca en nosotros los cristianos: llegar al cielo. Ya el Señor hizo lo que le correspondía, prepararnos un lugar, pero no nos va a obligar a ocuparlo. Nos lo tenemos que ganar. Tenemos que cumplir su palabra. Tenemos que cumplir los mandamientos. Tenemos que vivir con coherencia nuestra fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino aquel que escucha la palabra y la cumple. El Señor sube al cielo, Él, el primero, y nos deja una huella, como una especie de escalera también, si se puede pensar en esa figura, para ir al cielo. Y Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la solemnidad de la ascensión tiene que reavivar en nosotros el sueño del salmista. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que la ascensión del Señor nos ponga a pensar, pues, por un lado, en que el Señor se fue, pero se queda, que no nos abandona, que nos envía su Santo Espíritu, que se hace como consolador nuestro compañero de camino. Que asumimos alegres y con responsabilidad la misión que nos encomienda de ser testigos en el mundo de su amor. Y tercero, que vamos a trabajar todos para entrar al cielo. Él que fue a prepararnos un lugar nos está esperando con ilusión y con esperanza. Vamos al cielo. No nos dé miedo asumir esta tarea, este sueño. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.